La calle. Hay quien dice que las cosas y los lugares tienen alma, y hay quien dice que no. Yo no me atrevería a asegurar ni lo uno ni lo otro, pero os hablaré de la calle. Hombres poderosos y honorables forjaron esa calle, hombres buenos y valientes de nuestra propia sangre, llegados de las islas bienaventuradas, al otro lado del mar. Al principio no era más que una senda pisoteada por los aguadores que iban del manantial en el bosque hasta el puñado de casas que se levantaban junto a la playa. Luego, al ir llegando más hombres al creciente grupo de casas en busca de un sitio donde residir, se edificaron chozas en la parte norte, y cabañas de recios troncos de roble y albañilería junto a la zona que da al bosque, pues por ahí les hostigaban los indios con flechas incendiarias. Y pocos años más tarde, los hombres construyeron cabañas en la parte sur de la calle. Hombres graves, embutidos en sombreros cilíndricos, paseaban de arriba abajo por la calle, armados casi siempre de mosquetes o pistolones. Por la calle, estos hombres, esposas e hijos solían sentarse al calor de imponentes chimeneas, y leían y charlaban. Muy simples eran las cosas que leían y sobre las que hablaban, pero les infundían coraje y bondad. Y por el día les ayudaban a subyugar los bosques y a cultivar los campos. Y los niños escuchaban y aprendían las leyes y las hazañas de tiempos pasados, y otras sobre la querida Inglaterra, que jamás habían visto o que ya no podían recordar. Hubo una guerra y los indios ya no volvieron a soliviantar la calle. Los hombres, entregados a su trabajo, prosperaron con rapidez y fueron todo lo felices que podían ser. Y los niños crecieron en la posterioridad, y otras familias llegaron de la madre patria para establecerse en la calle. Y los hijos de los niños y los hijos de los recién llegados se hicieron adultos. El pueblo se convirtió en ciudad, y las cabañas, una tras otra, dieron paso a las casas, casas sencillas y hermosas construidas en ladrillo y madera, con peldaños de piedra, barandillas de hierro y tragaluces sobre las puertas. No eran endebles aquellas casas, pues fueron levantadas para dar cobijo a muchas generaciones. En su interior había chimeneas esculpidas y graciles escaleras, muebles hermosos y prácticos, porcelanas de China y chuberterías de plata traídas de la madre patria. Y así, la calle se alimentó con los sueños de una población joven, y se regocijó al ver que sus moradores ganaban en elegancia y felicidad. Donde en otro tiempo no había más que fuerza y honor, ahora también anidaban el gusto y las ansias de conocimiento. Libros, cuadros y música llenaron las casas, y los jóvenes iban a la universidad que se levantaba en la llanura del norte. En lugar de sombreros cónicos y mosquetones, había ahora sombreros de 3 picos, espadas pequeñas, lazos y pelucas blancas. Y aparecieron los adoquines sobre los que resonaban los cascos de los caballos de pura sangre y el taqueteo de los carruajes dorados, aceras de ladrillo con pretiles y postes para atar las monturas. Crecían en aquella calle multitud de árboles, olmos, robles y arces honorables, de tal manera que en verano la atmósfera estaba llena de verdor y del trino de los pájaros. Y detrás de las casas había rosaledas valladas con senderos flanqueados por setos y relojes de sol, donde por la noche brillaban mágicamente la luna y las estrellas entre el perfume de las flores centellantes de rocío. La calle siguió soñando, soportando guerras, calamidades y cambios. Una vez vio partir a la mayoría de los jóvenes, y algunos jamás regresaron. Eso fue cuando quitaron la vieja bandera e izaron una nueva llena de barras y estrellas. Pero aunque los hombres hablaban de grandes cambios, la calle no los notó, y sus gentes seguían siendo las mismas,
y charlaban de las viejas cosas familiares con sus viejos y familiares acentos, y los árboles aún daban cobijo a las aves cantarinas, y por la noche la luna y las estrellas seguían contemplando las flores centellantes de rocío en las valladas rosaledas. Con el tiempo desaparecieron la calle y los tricornios, las espadas y las pelucas. Qué extraños parecían ahora todos aquellos habitantes con sus bastones, sus sombreros de castor de copa alta y su pelo cortado. Otros sonidos llegaron de la distancia. Primero, extraños resoplidos y gritos que procedían del río, 1,5 kilómetros más abajo. Y luego, muchos años después, más gritos, resoplidos y estruendos que provenían de otras direcciones. El aire ya no era tan limpio y sereno como antes, pero el espíritu del lugar no había cambiado. La sangre y el alma de las gentes eran las mismas que las de los hombres que habían forjado la calle. Tampoco cambió este espíritu cuando abrieron la tierra e introdujeron extraños tubos, ni cuando alzaron unos postes espigados que sostenían misteriosos alambres. Había tanto saber ancestral en la calle que no era fácil de olvidar el pasado. Después llegaron los malos tiempos, cuando muchos de los que habían conocido la calle de antiguo dejaron de reconocerla, y otros muchos que no la conocían moraron en ella, y los que llegaban no se parecían a los que se habían ido, pues sus acentos eran toscos y estridentes, y desagradables sus rostros y expresiones. Sus pensamientos tampoco estaban en consonancia con el espíritu justo y sabio de la calle. Así que la calle languideció en silencio mientras sus casas declinaban. Sus árboles morían uno tras otro y sus rosaledas eran invadidas por la basura y las malas hierbas. Pero un día volvió a sentir un destello de orgullo cuando los jóvenes desfilaron de nuevo, aunque algunos tampoco regresaron. Aquellos jóvenes iban vestidos de azul. Con el devenir de los años, la suerte de la calle empeoró. Habían desaparecido todos los árboles, y las rosaledas habían sido desplazadas por los muros traseros de nuevos edificios, unas construcciones feas y baratas, alineadas en las calles paralelas. Sin embargo, las casas resistían, a pesar de los estragos del tiempo, de las tempestades y de la carcoma, pues habían sido levantadas para albergar a muchas generaciones. Otra clase de semblantes llegaron a la calle, rostros morenos y siniestros, de ojos furtivos y extrañas facciones, cuyos poseedores chapurreaban lenguas exóticas y trazaban signos de caracteres conocidos y desconocidos sobre la mayoría de las ancestrales casas. Las carretillas abarrotaban las cloacas. Un hedor indefinido y sórdido se asentó sobre el lugar y el antiguo espíritu dormitó. Un día la calle experimentó una gran excitación. La guerra y la revolución habían estallado al otro lado del mar. Una dinastía se derrumbó, y sus degenerados súbditos se dirigían en tropel, con dudosas intenciones, a la tierra occidental. Muchos ocuparon las casas ruinosas que antaño saboreaban el trino de los pájaros y el aroma de las rosas. Entonces, la tierra occidental despertó y se unió a la madre patria en su titánica lucha por la civilización. En las ciudades volvió a ondear la vieja bandera, junto con la nueva y junto a otra más sencilla de 3 colores, aunque igual de gloriosa. Pero no hubo demasiadas enseñas colgando sobre la calle, pues allí solo moraban el miedo, el odio y la ignorancia. De nuevo los jóvenes desfilaron, mas no exactamente igual a como lo hicieran aquellos jóvenes de antaño. Algo se había perdido, y los hijos de los jóvenes de otros tiempos, que en verdad habían marchado vestidos de verde oliva con el mismo espíritu de sus antepasados, partieron de lugares lejanos y no conocían la calle ni su antiguo espíritu.
Hubo una gran victoria al otro lado de los mares, y la mayoría de los jóvenes regresaron triunfantes. Aquellos a los que les había faltado algo dejaron de echarlo en falta. Sin embargo, aún reinaban el miedo, el odio y la ignorancia en la calle, pues eran muchos los que se habían quedado y muchos los extranjeros que habían venido de remotos parajes para ocupar las viejas casas. Y los jóvenes que habían regresado no vivieron ya en ellas. La mayoría de los forasteros eran morenos y siniestros, aunque aún era posible descubrir entre ellos algunos rostros similares a los de aquellos que levantaron la calle y modelaron su espíritu. Similares y no tan similares, pues sus ojos tenían un brillo extraño y enfermizo, como de codicia, ambición, afán de vergüenza o celo desmedido. El descontento y la traición anidaban entre unos cuantos malvados que tramaban asestar un golpe mortal a la tierra occidental, con el propósito de reinar sobre sus ruinas, como los asesinos habían hecho ya en esos territorios desdichados y gélidos de los que casi todos procedían. Y el corazón de aquel complot estaba en la calle, cuyas casas ruinosas hervían de agitadores extranjeros y en donde resonaban los ecos de las intrigas y arengas de aquellos que ansiaban la llegada del día señalado para la sangre, el fuego y los crímenes. La ley discutió mucho acerca de las extrañas maquinaciones que tenían lugar en la calle, pero tampoco pudo La ley discutió mucho acerca de las extrañas maquinaciones que tenían lugar en la calle, pero poco pudo probar. Con gran diligencia, hombres con placas ocultas frecuentaron con el oído atento lugares como la panadería de Petrovich, la mísera escuela Rifkin de economía moderna, el club del círculo social y el café Libertad. Allí se congregaban multitud de individuos siniestros, aunque siempre hablaban con sigilo o en una lengua extranjera, y aún las viejas casas se mantenían en pie, con su olvidada sabiduría de siglos remotos y más nobles, de colonos robustos y rosales centellando de rocío bajo la luz de la luna. A veces venía a visitarlas algún poeta o viajero solitario, y trataba de imaginarlas en su perdido esplendor, pero ya no había demasiados poetas o viajeros como aquellos. Luego se extendió el rumor de que en aquellas casas se ocultaban los líderes de una extensa banda de terroristas, quienes en un determinado día iban a desatar una orgía de sangre para exterminar América y todas las antiguas nobles tradiciones que la calle había amado. Los panfletos y los periódicos revoloteaban entre alcantarillas inmundas. Panfletos y periódicos impresos en multitud de lenguas y signos escritos, aunque todos por igual traían mensajes que alentaban el crimen y la rebelión. En esos escritos se instaba al populacho a derribar las leyes y virtudes que nuestros padres habían exaltado, con el propósito de aplastar el alma de la vieja América, el alma que nos legaron tras 1500 años de libertad, justicia y moderación anglosajona. Se decía que los hombres de tez morena que moraban en la calle y se reunían en sus arruinados edificios eran los cerebros de una espantosa revolución, y que a una palabra suya millones de bestias descerebradas y estúpidas sacarían sus garras malolientes de los barrios bajo de 1 millar de ciudades, incendiando, asesinando y destruyéndolo todo hasta arrastrar la tierra de nuestros antepasados. Todo esto se decía y se volvía a repetir, y muchos aguardaban con temor el 4º día de julio. Por los extraños panfletos lo nombraban con frecuencia. Sin embargo, no se pudo hacer nada por descubrir a los culpables. Nadie sabía a quién había que arrestar para cortar de raíz
la execrable conspiración. Numerosos grupos de policías de chaqueta azul fueron a menudo a registrar las casas ruinosas, pero al final suspendieron las pesquisas, porque también ellos se cansaron de mantener la ley y el orden, y abandonaron la ciudad a su suerte. Entonces aparecieron los hombres uniformados de verde oliva y mosquetes al hombro, de manera que la calle, en sus mustios sueños, pareció recordar aquellos días lejanos en que la recorrían los hombres de sombreros cilíndricos y mosquetones mientras hacían su ronda entre el manantial del bosque y el grupito de casas junto a la playa. Sin embargo, no fueron capaces de hacer nada para prevenir el cataclismo inminente, ya que los hombres mal encarados de tez morena poseían astucia experimentada. Así, la calle siguió soñando intranquila, hasta que una noche se congregaron en la panadería de Petrovich, en la Escuela de Economía Moderna, en el Club del Círculo Social, en el Café Libertad y en otros lugares, vastas hordas de hombres con los ojos dilatados por un espantoso sentimiento de triunfo y expectación. Extrañas proclamas viajaron por hilos ocultos, y también se habló de muchos otros mensajes aún más extraños que seguirían. Pero de todo esto apenas se supo nada hasta después, cuando la tierra occidental estuvo fuera de peligro. Los hombres de verde oliva no sabían explicar lo que estaba ocurriendo, ignoraban lo que tenían que hacer, pues los hombres siniestros de tez morena eran muy hábiles en el engaño y la ocultación. Y sin embargo, aquellos hombres de verde oliva jamás olvidarán esa noche, y hablarán de la calle de la misma manera que lo hacen con sus nietos, pues a muchos se los mandó allí a la mañana siguiente en una misión completamente distinta a la que habían esperado. Era bien conocido que este nido de anarquía venía de antiguo, y que las casas estaban en ruinas a causa de los estragos del tiempo, de las tempestades y de la carcoma. Sin embargo, lo que sucedió aquella noche de verano resultó sorprendente por su extraña uniformidad, pues, en efecto, un suceso de lo más singular, y, a pesar de todo, extraordinariamente simple. Porque sin previo aviso, en una de esas horas inciertas de la madrugada, todos los estragos del tiempo, de las tempestades y de la carcoma se unieron en una tremenda culminación. Y tras el desmoronamiento final, no quedó nada en pie sobre la calle excepto dos viejas chimeneas y parte de una pared de ladrillo, y ninguno de los que allí vivían salieron de entre las ruinas. Un poeta y un viajero que acudieron con una multitud enorme a contemplar la escena, contaron luego extrañas historias. El poeta dijo que en las horas que precedieron al amanecer, mientras observaba las sórdidas ruinas de la luz confusa de las farolas, creyó también distinguir por encima de los escombros otro paisaje en el que la luna relucía sobre casas hermosas, olmos, robles y arces venerables. El viajero asegura que en vez de la pestilencia habitual se percibía un aroma delicado, como de rosas en plena floración. Pero, ¿acaso no son los sueños característica de los poetas y las historias imaginarias inherentes a los viajeros? Hay quien dice que las cosas y los lugares tienen alma, y hay quien dice que no. Yo no me atrevería a asegurar ni lo uno ni lo otro, excepto lo que os he contado acerca de la calle.